Martes 27 de enero de 2026, tercera semana del tiempo ordinario. Dios está hablando, escúchalo con amor. Del segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 12 al 15, del 17 al 19. En aquellos días David fue a casa de Obed-edom, donde estaba el arca de la alianza, y la transportó con gran alborozo a la ciudad de David. Apenas había dado 6 pasos los que llevaban el arca, cuando él sacrificó un toro y un becerro gordo. David danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor, ceñido con una especie de mandil de lino que usaban los sacerdotes. David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con aclamaciones de júbilo al son de las trompetas. Llevaron el arca del Señor y la colocaron en un sitio en medio de la tienda que David había mandado levantar. Luego David ofreció al Señor holocaustos y sacrificios en acción de gracias. Cuando terminó, David bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos y repartió a todo el pueblo, a cada hombre y a cada mujer de Israel, un pan, un trozo de carne asada y un pastel de pasas. Después se fueron todos, cada uno a su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 23. El Señor es el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. Puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. El Señor es el Rey de la gloria. Puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes, y quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud, cuando le dijeron: «Ahí fuera están tu madre y tus hermanos, que te buscan». Él les respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para entender su palabra y la pongamos en práctica. Para comprender mejor el texto del segundo libro de Samuel, capítulo 6, que hemos escuchado, es necesario un poco el contexto sobre el arca de la alianza, con la cual David se alegraba tanto e hizo una danza, ¿no? Recordemos un poco sobre esta arca de la alianza, que es el signo visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esta arca había sido perdida tiempo atrás, como ya habíamos escuchado en otra lectura, cuando Israel fue derrotado por los filisteos. Esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulos 5 y 6. Los filisteos, al llevar el arca a sus ciudades, comenzaron a experimentar plagas, desgracias y sufrimientos, y comprendieron que no estaban frente a un Dios cualquiera. Por eso deciden devolver el arca al pueblo de Israel. El arca vuelve, pero queda olvidada durante muchos años, fuera del centro de la vida religiosa. Y aquí aparece David, que entiende algo fundamental. No puede haber un verdadero reino sin Dios. Dios es primero. Por eso decide recuperar el arca y llevarla a Jerusalén, al corazón de la ciudad y del pueblo. Quiero que un poquito más ahondemos el tema sobre el arca de la alianza. En Éxodo 25 y Deuteronomio 10 nos habla que el arca contenía las tablas de la ley de Dios, es decir, los 10 mandamientos. También en Éxodo 16 y Hebreos 9 nos dice que había una vasija con maná, recordando que fue ese alimento que dio Dios a su pueblo en el desierto. Y también se dice que está la vara de Aarón que floreció. Lo encontramos en Números 17 y en Hebreos 9, que es el signo del sacerdocio elegido por Dios. Entonces, las tablas de la ley significa Dios habla y guía. El maná significa que Dios alimenta, y la vara que Dios elige y da vida.
Es por eso entonces entendemos que David manda levantar una tienda para el arca, porque se recuerda en esa tienda el encuentro que se tiene con Dios en el desierto. Este gesto nos enseña que Dios camina con su pueblo, que no es un Dios lejano, sino cercano, está presente, que acompaña, que nos espera durante toda nuestra historia humana. Y ante esta presencia, David no se contiene, está lleno de alegría. Cuando uno está con Dios, está lleno de alegría a pesar de las dificultades que uno pasa. Y por eso él expresa su alegría con la danza. Con todas sus fuerzas delante del Señor, es que no puede contener la alegría de decir: Señor, gracias porque nos acompañas, porque nos amas, porque nos salvas, porque estás aquí con nosotros. Lo que hace David no es un espectáculo, es la expresión de tener a Dios en el corazón, de tener este fruto del Espíritu Santo, que es la alegría, esa alegría que nace de estar con Dios. Y cuando vivimos con Dios, nada ni nadie nos quita esa alegría. David ofrece holocaustos y sacrificios en acción de gracias. Con los holocaustos expresa una entrega total, todo es de Dios. Y con los sacrificios de comunión manifiesta que la fe no se vive en soledad, sino en comunidad. Luego realiza un gesto profundo, muy significativo. Reparte todo al pueblo. Y es importante entender esta frase que dice: a hombres y mujeres, por igual, les da pan, carne y pastel de pasas. Nadie queda excluido. Tal vez para nosotros no es mayor novedad decir que aquí comieron hombres y mujeres, pero para el pueblo de Israel hace muchos años, entendíamos que aquí había una gran separación entre hombre y mujer. La mujer prácticamente era excluida, pero aquí David no excluye a nadie. En una sociedad donde muchas veces la mujer era marginada, aquí todos reciben lo mismo, porque cuando Dios reina, la bendición es para todos y nadie queda excluido. Este gesto nos enseña que el culto verdadero termina en comunión y que la presencia de Dios se traduce en vida concreta, compartida, con generosidad. Cuando Dios habita en nosotros, aprendemos a ser generosos con todos, buenos y malos. Y aquí ya se abre un puente muy claro hacia la Eucaristía. Dios se entrega y luego se comparte. Nadie queda fuera de su mesa. Por eso todos somos invitados a la cena del Señor, a ese banquete. Pero no todos pueden ir porque no se han preparado. Pero recuerda, si algo te impide no ir a la Santa Eucaristía, pídele al Señor hoy: Señor, yo sí quisiera recibirte, dame la dicha. Hay algo que ahorita no me deja, por cualquier situación, y no es por juzgar. Simplemente recuerda que Dios te ama y te está esperando. Pídele ese milagro de poder recibirlo prontamente en tu ser y tenerlo más cerca de ti. El Salmo responde a esta escena proclamando: el Señor es el Rey de la gloria. Esta expresión no habla de nuestra gloria personal, sino de la gloria de Dios, de su presencia, de su poder, de su fidelidad para nosotros. Decir que el Señor es el Rey de la gloria no significa que todo nos vaya a salir como queremos, ni que no existan luchas, peleas, problemas. Significa que Dios es el dueño de la vida, el origen de toda victoria verdadera y la presencia que nunca abandona, que siempre va a estar a nuestro lado. Cuando el Rey de la gloria entra, los problemas no desaparecen. Pero ninguna batalla se vive en soledad y ninguna prueba es inútil. Y con Dios todo podemos vencer, porque en Cristo Él es el que me fortalece. El Salmo nos invita a abrir las puertas del corazón para que entre el Rey de la gloria. Y cuando le decimos a Dios: reina tú en mi vida, le estamos diciendo al corazón: obedece al Señor. No por miedo, sino por amor. Un corazón capaz de vivir la misericordia, el perdón, la generosidad y el servicio a los demás es el corazón que ama a Dios. Reconocer a Dios como Rey es bajarnos nosotros del trono y permitir que el que gobierne es Dios. En nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestra manera de vivir, cuando Dios reina, nuestra vida comienza a reflejar su gloria, no como éxito humano, sino como fidelidad, paz interior y capacidad de amar e incluso en los problemas. En el Evangelio de Marcos hemos escuchado cómo llegan a Jesús su madre y sus parientes,
Pero luego el texto habla de madre y hermanos. Esto es una expresión que a veces suele confundir a los cristianos católicos y que a veces se aprovechan los no católicos para confundir más a nuestros hermanos. Debemos recordar que el texto del Evangelio de Marcos fue escrito en griego, no en español. Y en la traducción, o cómo se utilizaba hace miles de años que estamos hablando de que fue escrito este texto, no teníamos tantas palabras como las tenemos hasta ahora, que ha evolucionado también el lenguaje. Y utilizaban muchas palabras para lo mismo, pero sin embargo no está tan lejano de nuestra cultura. Cuando tenemos a los primos o a los tíos que han vivido casi contemporáneamente, han vivido cerca, han vivido o incluso en la misma casa, no siempre se llaman tíos o primos. Se dicen, como en nuestra cultura, ñaños o hermanos. Se tratan así. Y la palabra cuando dice aquí hermanos o parientes en el texto que hemos escuchado de Marcos no debe confundirnos, porque aquí está tratando de los parientes de Jesús. Pero lo más importante no está en la discusión del término, sino en la enseñanza de Jesús, cuando Él pregunta, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? No está rechazando a María, porque a veces dicen, miren, aquí rechaza a María, Jesús, mentira. Aquí todavía con más certeza está diciendo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? A María no la está despreciando, eso hay que entenderlo muy bien, hay que tener cuidado que nos quieran confundir con este término. Cuando Jesús dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Son todos aquellos que cumplen la voluntad de Dios. ¿Y quién fue la primera en decir, hágase tu voluntad? Aquí está la esclava del Señor, María. O aquí Jesús confirma que la Virgen María es su mamá. Lo está diciendo porque ella cumplió la voluntad de Dios. Y también nos quiere a nosotros decir, yo quiero ser tu hermano, pero para que seas mi familia, para que seas mi hermano, ¿qué debes hacer? Cumplir la voluntad de Dios. Decir como la Virgen María, Señor, hágase en mí tu palabra, hágase en mí tu voluntad. Este evangelio nos enseña que la fe no es solo un sentimiento, ni solo decir yo creo. La fe es escuchar, acoger la palabra de Dios y ponerla en práctica. Este es un compromiso concreto, fuerte. Y quien vive así, entra a formar parte de esta nueva familia que Jesús ha creado. Preguntémonos si nuestros comportamientos, si nuestras palabras, nuestras acciones verdaderamente demuestran que somos familia de Jesús. Es decir, si amamos y perdonamos, si somos generosos, si no vivimos en resentimiento, en odio, para ser hijos de Dios. Debemos vivir como la familia de Jesús, y eso implica vivir como hermanos, que se cuidan, que se defienden, que se perdonan, que se acompañan, no que se juzgan, que se critican, que se lastiman. No solo, y esto no es solo dentro de la iglesia, sino también dentro de nuestra familia, dentro de nuestro trabajo, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos. Ahí, en el lugar donde nos desenvolvemos, debemos demostrar que amamos a Dios amando al prójimo. Queridos hermanos, estas lecturas nos enseñan a decir como David, Señor, que seas tú el centro de mi vida, que tú reines en mi vida y que seas mi alegría. El salmo que hemos proclamado, decirle, Dios es el Rey que gobierna mi vida. Y el Evangelio nos muestra que ese reino se vive en obediencia, haciendo la voluntad de Dios, construyendo fraternidad, construyendo esos caminos de unidad. Cuando Dios reina, nace la alegría. Cuando Dios reina, la fe se vuelve obediente. Cuando Dios reina, nadie queda excluido y todos se vuelven hermanos. Pidamos al buen Dios un corazón alegre como el de David, un corazón obediente que deje que Dios reine en nuestra vida, un corazón como el de la Virgen María que escuche la palabra y la viva y la ponga en práctica. Así seremos nosotros familia de Jesús.
Que este buen Dios nos conceda estas gracias a cada uno de nosotros, que si luchamos por vivir como verdaderos hijos de Dios, así nos ganaremos la vida eterna. No te olvides de orar, de escuchar la palabra de Dios, de rezar el Santo Rosario y de amar a Dios y al prójimo, comenzando con tu familia. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Paz y bien.